Hola, te saluda el gran hermano. Ten cuidado a las instrucciones que vamos a decir en los parlantes. Las ideas, los pensamientos, lo que Librócoli Podcast te trae. Porque es lo que tienes que hacer todos los días. Cada vez que salga un episodio nuevo, tienes que escucharlo, meditarlo, contemplarlo, internalizarlo. Porque lo que dice el gran hermano es la verdad absoluta. ¡Wow! Por favor, aplaudamos todos en sus casas, donde estén, aplaudamos. Pablo, impresionante, realmente es el don de la creatividad. Bienvenidos a Librócoli Podcast. Estoy junto a Pablo Laguardia, mi nombre es Pablo Perdomo. ¿Y por qué esta intro? Porque hoy hablamos de 1984 de George Orwell, del Big Brother. Quien no lo ha leído, levante la mano, por favor, que lo tiene que leer. Definitivamente es un clásico que creo que todos debemos de leer en algún momento, ¿no, Pablo? ¿Qué pensás? Mira, estaba leyendo una estadística que está dentro de los 20 libros más influyentes en la historia. Inclusive el gran movimiento del punk rock en Inglaterra. George Orwell con este libro fue una de sus influencias más grandes. Si van en su repertorio de grupos de punk, de rock, de punk rock, ven canciones que se llaman 1984, ven canciones que se llaman Big Brother, ven canciones que se llaman las sociedades orwellianas. Inclusive en los análisis de política, de sociología, se usa mucho el término, nos estamos volviendo una sociedad orwelliana, el orwelliano acá, allá. ¿Y Sí. por qué se refieren a eso? Porque en este libro, pues Orwell habla de la manipulación de la información, habla sobre la constante vigilancia y habla sobre este control de que pues en las sociedades modernas también pasan en algunas sociedades a un grado más fuerte, en otras a un grado menor, pero ¿de qué pasa? Totalmente. No, y creo que para entender el contexto de 1984 tenemos que entender al autor, que en realidad no se llama George Orwell, ¿correcto, Pablo? Correcto, se llama Eric Arthur Blair. Blair. Muy bien, sí, Blair. Blair. Para Así que con el tenga este acento. British accent. Bueno, resulta que este autor, Eric, le vamos a decir ahora, o Blair, como ustedes deseen, no nació en Inglaterra, sino que nació en India. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. En el norte de India, y bueno, resulta que su papá era ministro del opio. ¿Qué es eso, Pablo? No, sí, era loco, que, bueno, es literal, era loco. No, pues no era loco él, loco el opio, pero una locura de que hubiera un ministerio que se ocupaba del opio, el ministerio del opio. Totalmente. Eso me sorprendió significativamente y estoy seguro que tuvo algún tipo de influencia en Orwell, ¿no? Mira, todo, es que ahí es, la verdad que sí hay que leer un poco de la biografía de él antes de meterse a este libro para entender de dónde salen todos sus motivos y todas sus inquietudes, porque tuvo su rollo ahí político con su papá, y luego estaba leyendo que sus ancestros tenían varios esclavos, cientos de esclavos en Jamaica. Entonces ya miras como que él creciendo, él ya ve una figura política, ve este ejemplo de esclavos. Él estuvo pues muy involucrado en todas las guerras porque era corresponsal de guerra, o sea, él escribía sobre las guerras Totalmente. y al escribir de guerras escribía de los sistemas políticos. Entonces, En específico de uno, que él, pues, de alguna forma u otra, iba contra el totalitarismo, ¿no? Que es lo que está plasmado muy claramente en 1984. ¿Cómo entendés vos el totalitarismo? pues el totalitarismo lo veo, y él lo habla como este nazismo, esta guerra civil española, pues tal vez gobierno, este ente superior y omnipresente, como lo describe él, que Totalmente. controla todo, ¿no? Así Controla es. tu trabajo, controla lo que comes, lo que haces, lo que piensas, a dónde Todo. vas, esta planificación de la sociedad. Totalmente. Es el Estado presente en todos los aspectos de la vida del ciudadano y lo hace copartícipe. Eso es importante, ¿no?
hace con que el ciudadano en este totalitarismo haga parte de su sistema político. Y existe como un brainwash o un lavado de cerebro, si lo traducimos literalmente, para que esto ocurra, ¿no? Y evidentemente no nos vamos a meter a política porque no es el objetivo, sino que vamos a hablar de lo que dice el libro. ¿Cómo comienza este libro, Pablo? Recordame que estoy un poco perdido. Este libro comienza, pues, en los primeros capítulos, es esta, empieza describiendo el sistema en el que vive Winston, que Winston es nuestro héroe, es nuestro protagonista, y describe qué es lo que hace, que él trabaja en un ministerio, describe pues qué es lo que piensa, qué es la propaganda que él ve, cómo se siente en su apartamento. Es bien interesante esa parte del libro cuando él describe lo que hace en su apartamento, lo que él ve, lo que él piensa y cómo ahí se empieza él a cuestionar si hay más, por qué él piensa esto, por qué él mira esto, por qué él trabaja en lo que trabaja. Su trabajo fue algo que lo hizo cuestionarse mucho. Entonces, en estos primeros capítulos, el protagonista está en este conflicto, ¿no? Mientras está en este conflicto, describe mucho, pues, de su vida. Total. Y cuando describe su vida, entendemos el sistema en el que él vive. Yo creo que en estos primeros capítulos o la primera parte del libro, la sensación que me da es de que Winston, que es este personaje principal, comienza a abrir los ojos, ¿verdad? Es como si él hubiera estado vendado o dormido durante un tiempo, pero en el fondo él sabe que hay algo que no está bien en este mundo distópico que es creado por el autor. Y lo más interesante de lo que acabas de mencionar es dónde Winston trabaja, que es nada menos y nada más que uno de los ministerios que fue creado en este mundo, en esta nación ficticia que se llama el Ministerio de la Verdad. ¿Qué hace el Ministerio de la Verdad? Sí, pues el Ministerio de la Verdad es el que te habla de, el que te dicen qué creer. Solamente eso. Sí, o sea, te habla de la historia, te habla, son los que ellos emiten los documentos oficiales, son los que hacen la cultura prácticamente. Totalmente. Hay una frase que me impactó profundamente que dice algo así: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. El objetivo máximo de este ministerio era exactamente hacer esto, hacer con que la historia fuese reescrita conforme las necesidades y los intereses de este gran partido o esta nación o este conjunto de personas que controlaban el mundo en el cual Winston vivía. Y no solo está el Ministerio de la Verdad, está el Ministerio del Amor, que habla pues de los códigos de conducta que tienen en los que tienen que operar las personas. El Ministerio del Amor es el que se encarga de las torturas, de Hmm. las personas que se salen de estos códigos, pues ellos los torturan. Está el Ministerio de la Paz, que Ujú. se ocupa de la guerra. Y está el Ministerio de la Abundancia, que es Ujú. el que se ocupa de la economía planificada y quién va a comer qué y quién va a tener qué. Increíble cómo jugaron con estos antónimos, ¿no? Totalmente. Y creo que el autor, pues George Orwell, fue bastante claro al hacerlo de esta forma, ¿no? Nos permite ver claramente la antagonía o estos opuestos dentro del mundo en el cual él creó. Y bueno, dentro de este contexto también creo que vale la pena mencionar algo que considero fundamental en la novela, que es la neolengua. ¿Te recuerdas de esto? Si no estoy mal, era de pues del vocabulario Es correcto. del vocabulario que el ministerio no los obligaba a usar, pero pues sí, que como que les marcaba la cancha. Estas son las palabras que existen y estas son las palabras que vas a utilizar. Totalmente. Y las restricciones que son causadas o las consecuencias de esta neolengua son drásticas y lo podemos ver desde un punto de vista más filosófico. Es como si agarraran tu lenguaje, el que conoces actualmente, y le quitaran un montón de sustantivos, le quitaran algunos verbos, justamente para limitar tu mundo, cómo percibís el mundo. Y limitas tu mundo, limitas tu pensamiento totalmente. Imagínate que en esta sociedad no existía la palabra delinquir o protestar. Ajá. Entonces, ellos cuando hablaban de esta palabra o de esta idea, tal vez como una emoción, como que estoy molesto
o quiero decir algo, pero no podían hablar con una amplitud, no podían internalizar qué es esto, necesitamos tratar de esto, decirle a las masas, gente, tenemos que salir a protestar y decir que esto no está bien, Sí. porque no tenían cómo, ¿me entiendes? Entonces, no solo limitaban el vocabulario, sino que el pensamiento, tu mente. Totalmente, totalmente. Y creo que hay un punto también bastante interesante del libro, y aquí pues, esa es mi lectura, Pablo, no sé si la compartís. Yo creo que más allá de ser un libro de una crítica sociopolítica o socioeconómica al totalitarismo y a todo lo que representa, es un libro de amor. Sí, sí, Y suena totalmente. como ilógico, ¿no? Pero sí, Es un libro de amor porque adentro de toda esta coyuntura, pues tenemos una novela. Winston está enamorada de Julia, Julia empieza a compartir las ideas de Winston y pues empiezan a surgir emociones dentro de ellos que también no saben cómo ponerles palabras. O sea, no sabían enamorarse, no existía, no que no existía como sentimiento, pero como palabra. Entonces, es interesante porque no saben lo que están sintiendo, ¿va? No saben lo que están sintiendo, pero sí saben que lo que están sintiendo es prohibido. eso creo que es lo principal. Todo lo que comenzaron a hacer Winston y Julia, que en nuestra sociedad actual es algo natural, pues en la gran mayoría de nuestro mundo, era prohibido encontrarse, hablarse, tocarse, tener algún tipo de relación física, todo era absolutamente prohibido. Y durante la novela, pues cuando comienza a crearse esta relación entre Winston y Julia, ellos encuentran un cuarto en el cual pues ellos creen que están libres de estas restricciones, porque resulta que, y aquí pues es donde entra la figura del gran hermano, todos los ambientes eran vigilados por este grupo de líderes, este gobierno, ¿no? Entonces todos los ambientes tenían una pantalla que miraba y observaba todo lo que estaba pasando. En este cuarto específicamente, según ellos, no existía esta pantalla. Pero ¿qué pasa después? Pues los cachan, Los o sea, cachan. con las manos en la masa. ¿Por qué? Porque el gran hermano, el Big Brother, es omnipresente, está en todos lados, sabe lo que está pasando en cada rincón y pues los separan, los toman cada uno por su lado, eh, los torturan, cambian sus ideas, cambian sus sentimientos, sus ideologías. Es interesante cómo describe Orwell cómo Winston trató de resistir, pero pues al final no pudo, lamentablemente, y se vuelven a reencontrar meses después, no sé, días, semanas, no recuerdo, pero se vuelven a reencontrar, pero ya no son los mismos, ya no sienten lo mismo, ya no piensan lo mismo, ya no quieren lo mismo. Y es ahí donde entra nuevamente el amor. Y el amor es fundamental en esto porque el amor que ellos se sentían como pareja pasa a ser un amor hacia el partido, hacia el gran hermano. Y esto es transformado desde adentro de la persona. Y cómo lo hacen es brutal, evidentemente, pero es igualmente interesante. Existe una habitación que se llama Habitación 101. No sé si recordás esto. Y en esta habitación 101 los exponen a sus más grandes miedos. Y recuerdo que el de Winston eran las ratas. No sé si recordás ese episodio. Cierto. Sí, y entonces esto va como que carcomiéndolos por dentro, va transformándolos por dentro al punto de que dejan de ser lo que eran antes. Se reescribió nuevamente la historia a nivel individual. Me dio como que cuando ahorita que dijiste el amor, yo dije, el amor, ¿cómo así el amor? Pero tenés razón, porque si pensamos estos sistemas políticos comparado con el nazismo, el fascismo, ¿qué es lo que hacen estos partidos o estos sistemas políticos? Les dicen al ciudadano, confía en nosotros, danos tu amor, tu identidad es el partido, nosotros, todos somos nosotros, o sea, somos uno solo, descansa en nosotros. Ujú. ¿Y cómo lo hacen? Con temor y con mucha pues desconfianza. Y eso pasa en este libro, porque si te recordás, ellos viven en la guerra eterna. Ujú. El mundo está dividido en tres, en Eurasia, en Oceanía y en Asia Oriental, en estos tres. Ujú. Estos tres están divididos, ¿no? Y
siempre hay una lucha entre ellos. Ujú. Entonces eso ya pues es temor porque hay una guerra eterna. Sin embargo, en todas las guerras, o así lo dicen ellos, porque no se sabe si es verdad, siempre hay una alianza Ujú. entre, digamos, Oceanía y Eurasia contra el otro. Y al rato se Cambian. hacen una alianza los otros. Entonces hay una desconfianza también eterna, porque entonces el gobierno es el único que te puede proteger. El gobierno es el que está luchando, el Ministerio de la Paz es el que está luchando por ti. Estamos siempre en guerra, siempre en desconfianza, siempre en temor. Que es un Claro. poco, si haces un paralelismo, un poco lo que hace el terrorismo hoy en día. Ujú. Que es como que si ves las estadísticas, el terrorismo pues no causa tantas muertes como otras fuerzas, pero lo que tienen es una guerra y una publicidad de temor impresionante. Totalmente. Y mencionaste la desconfianza. Y esto es muy interesante porque tiene la capacidad de permear hasta asuntos que uno pensaría, bueno, pero ¿cómo llegó hasta aquí el gran hermano, no? Hay un episodio en el libro, por ejemplo, recuerdo que tanto Julia como Winston se acercan a una persona, O'Brien, si no recuerdo bien el nombre, y esta persona Sí, en Robert. teoría era como que uno de los líderes de la contraoposición o de la oposición a este régimen del Gran Hermano, ¿no? Y pues él se los demostraba de cierta forma. Inclusive recuerdo que ellos entraron a su apartamento y él apagó la pantalla que vigila este ambiente en el cual estaban, justamente demostrándoles que podían confiar en él. Sin embargo, y es aquí donde entra la parte de la desconfianza, fue él el que los delató, inclusive. Resulta que esta oposición fue creada por el Gran Hermano justamente para descubrir quién se quería rebelar contra el régimen. La resistencia, Ajá, es aquí la justamente, resistencia. ajá, es desconfianza, como decís, era lo que motivaba a estas personas a encontrar quién iba contra ellos. Y Orwell, Blair, como le queramos decir, pues al final sí, se alimentó esta experiencia militar que tuvo, su Ujú. experiencia familiar, de la guerra civil española. Hasta él lo dijo en una de las entrevistas, yo voy a la guerra civil en España porque si no, ¿quién contra los fascistas? Si no, o sea, no como él, como el héroe, pero si él nos incluye, ¿quién más va a ir? Claro. Y seguro todo esto lo marcó, todo esto ha de ser pues épocas muy duras que tal vez ahorita vos y yo pues, no nos podemos imaginar, podemos hablar de ella, pero como no las hemos vivido Ujú. tan de cerca, Claro. no nos lo podemos imaginar y yo creo que al final este libro habla mucho sobre resiliencia, sobre ir, no sé, sobre la libertad, sobre hacer las cosas diferentes. Ujú. ¿Sabes por qué? Uno de los videos publicitarios más emblemáticos del mundo es uno de Apple, donde están en una sociedad orwelliana y está el Big Brother y le tiran un mazo y se rompe la pantalla. Este es un video ultra popular de Apple y Apple está hablando de esta manera, como que hacer las cosas diferentes, la libertad, la resistencia, que en Claro, ese momento claro, es Apple porque hacemos las cosas diferentes. Un excelente storytelling que hacen y claro. usan el mejor ejemplo. Apple es Apple, claro. Pero ¿hasta qué punto vos considerás de que, si no todos, algunos de estos aspectos orwellianos están presentes en nuestro día a día actualmente? Pues muchísimo, Pablo. Al final hay una constante vigilancia, claro. O sea, que ahora porque vivimos en la era de las telecomunicaciones, ¿no? Ujú. Y hay pues trazabilidad, hay vigilancia de todo lo que hacemos en línea. Y claro que hay personas que no lo quieren creer o que no lo quieren ver, es otra cosa. Luego manipulación de la información todo el tiempo, lo que es pues fake news, ¿no? Claro. Eh, Y se hace más fácil crear una sociedad orwelliana en la situación en la cual estamos, creo yo. Se sí, divulga todo más rápido. sí, Puedes mandar mensajes ocultos o en las entrelíneas a través de plataformas tan simples como redes sociales, ¿no? Es más fácil movilizar a las masas de esta forma. Entonces yo creo que una de las reflexiones que nos deja el libro también es ver y pensar más allá de lo que normalmente vemos y pensamos, o sea, ser críticos al momento de, ¿verdad? Por ejemplo, usar redes sociales, de compartir algo o no compartirlo, pensarlo, estudiarlo, verificarlo antes de pasarlo adelante, ¿verdad?
Para Y, mí, eso es y uno de otra los... cosa que vivimos, que viven acá, es la represión política Sí, sí, en varios países en el mundo. Es algo que, pues, que pasa. Es algo sí. que pasa, es algo del que él habla. Ujú. Así que hay muchos paralelismos, hay muchas similitudes. Da miedo, te digo, a veces pues da bastante miedo. Esto es un extremo, por supuesto, hasta él lo habló como que este es un escenario distópico, pero qué tan lejos estamos, Sí, yo sinceramente ¿va? no creo que estemos muy lejos, simplemente tiene otra cara. No es algo que logremos ver, sino que fue de alguna forma u otra, y no, pues no estoy pensando aquí en, en una situación que nos están manejando algo por el estilo, pero sí hay ciertos elementos que no lo dejan ver, ¿sí? Recuerdo también cuando los descubrieron a Julia de Winston, que ellos creían que no había nada en el cuarto, en realidad estaba todo atrás de un cuadro, ¿verdad? Como estos cuadros que tenemos aquí en el set, que se cayó el cuadro y apareció la cara de Gran Hermano y bueno, quédense donde están y pónganse de esta forma. Es mucho, ¿me entendés? Es como que da miedo que esto realmente pase a otros niveles, sin duda alguna, pero puede ser que ocurra, ¿no? Sus celulares están ahí, a veces nos hablan a través de, saben qué estamos pensando, qué queremos, cómo lo queremos y demás. Qué locura, a mí me ha pasado de que tenés una charla con amigos, con parientes y yo qué sé, hablas de lavadoras. Y al rato, pues ya te empiezan a salir anuncios de lavadoras en tu móvil. Ujú. Hay muchas cosas cuestionables, o Sí, sea, sí, hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. sí, Esta escena que decís, una invasión de la privacidad impresionante. totalmente, totalmente. Pero sí, el tema de los teléfonos, yo creo que es para otro capítulo, pero hay una adicción, ¿va? Sí, de alguna forma se creó una adicción. Pero bueno, hablando específicamente del libro, ya no tanto de los teléfonos, ¿no? Creo que es un libro muy bien estructurado, que con un lenguaje simple, que se puede pues leer por cualquier tipo de persona, inclusive personas más jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo, súper invitadas a leerlo. Es un libro que nos permite ver las cosas de una forma más crítica. em, con lenguaje que también nos permite ver estos antagónicos, ¿verdad? Amor, guerra, paz, verdad, mentira y así sucesivamente. Y es un libro que muchos confunden el título 1984 como siendo el año en el cual fue lanzado, pero en realidad no. El libro fue publicado en la década de los 60, si no estoy mal, con una visión de 1984, ¿no? Y existen varias teorías de que por qué el título, pero una de ellas, no sé si sabías, es que la guerra civil española pues tuvo lugar en este momento y así sucesivamente, pero evidentemente el autor no sabía cómo predecir esto, ¿no? Pero de Y, forma general, sí, yo creo que era más, como vos dijiste, una predicción. Es como ahorita nosotros hagamos una sociedad distópica donde los robots tomaron el control y le pongamos 2095. cabal, Seguro hay otras teorías, ¿va? hay muchos libros así que le ponen el número o el año, ¿no? Para esto. Yo lo recomiendo, mira, Pablo, yo antes de que me preguntes, yo te lo digo, yo lo recomiendo, yo creo que es un excelente libro porque, claro, se puede leer como una novela, pero también se puede leer con lo que representan los ministerios. ¿Será que estos ministerios existen ahora en la actualidad? Esta guerra eterna, existen estas guerras hoy en día, estos sistemas políticos, el sistema político en el que ellos están, pensar, existen ahora, en qué países existen, como que te da mucho que masticar si pensás en ello, porque por ejemplo, te habla el Ministerio de la Paz, bueno, ahora cuál sería el Ministerio de la Paz, te habla sobre, sí, sí, Todo, sí. sobre todos estos factores que yo creo que los puedes traer a la realidad. Claro, por favor, anoten ahí. No estamos queriendo causar una revolución en donde nos estén escuchando, no es el objetivo. Pero como todo clásico, estoy de acuerdo contigo, debe ser leído en diferentes momentos de nuestras vidas y no por nada es un clásico, ¿no? Es un libro que está en los colegios, en las escuelas como literatura fundamental. Y sí, yo tengo tres versiones de 1984.
y bueno, súper recomendado. Así que gracias. Este fue un pero anuncio. tenés que terminar así como el Gran Hermano, por favor. Bueno, este fue un anuncio del Gran Hermano. El Gran Hermano patrocina el Librócoli Podcast. No, son bromas. No lo patrocina, son bromas. Pero tírense el libro, es muy bueno, léanlo con criterio, sáquenle lo que le puedan sacar, lo que no es para ustedes, pues deséchenlo. Y aquí van a encontrar reviews frescos, buenas opiniones de libros que han causado cierto impacto en nuestra vida. No nos pueden perder la pista en todas las redes sociales, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Compartamos juntos esta pasión. Los libros son algo muy importante para nosotros y pues esperamos que lo sean también para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.